Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer saludarlos en esta hermosa mañana. Así es que démosle gracias al Señor porque nos regala otro día más de vida y por la oportunidad de seguirnos alimentando de su palabra. Así que, mis hermanos, pues un fuerte abrazo a la distancia y démosle gracias al Señor porque nos permite darnos un abrazo a la distancia. ¿Ok? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque nos damos cuenta cuánto nos amas y tú nos cuidas y nos dices, Señor Jesús, cómo debemos comportarnos, cómo debemos caminar de tu mano. Señor Jesús, y también de qué tenemos que tener cuidado. Señor, eres una maravilla. Eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, lo eres todo para nosotros. Por eso en este día te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y pedimos, Señor, tu bendición y la unción de tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra, la podamos guardar en nuestro corazón y así, Señor, aumentes nuestra fe, porque queremos seguir caminando de la mano contigo. Y queremos quedarnos en tu presencia recibiendo tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias mis hermanos por perseverar, por estar presentes compartiendo este alimento espiritual que todos necesitamos. Bueno, en este hermoso día, martes, vamos a compartir San Marcos 8 del 14 al 21. San Marcos 8 del 14 al 21. Y dice así. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y tan solo tenían un pan en la barca. De repente, él les hizo esta advertencia. Abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de, la, de los de los de Herodes. Se dijeron unos a otros, la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué estos cuchicheos? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron 7. Entonces Jesús les dijo, ¿y aún no entienden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí el Señor les hace una advertencia, porque recordemos que cada día que pasaban con el Señor, para ellos era una escuela de aprendizaje. Y todo lo que decía Jesús era para que ellos lo guardaran en su corazón y lo pusieran en práctica, porque Él los llevaba a reflexionar cada cosa que pasaba mientras Él estaba con ellos, ¿verdad? Pero a veces transgiversaban las cosas, como aquí, como Jesús les dice que tuvieran cuidado de la levadura, ¿verdad? Am, Abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes, ¿ya? Entonces dijeron unos a otros, la verdad es que no tenemos pan. O sea que la entendieron mal, ¿ah? Porque eso no es lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les estaba advirtiendo de qué, de que tuvieran cuidado del espíritu de los fariseos. ¿Por qué?
porque ellos eran personas que podían deslumbrarse con lo que los fariseos hablaban o decían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos, cuando Jesús decía de la levadura, se refería a las enseñanzas de los fariseos. O sea que recordemos que una enseñanza es como la levadura, porque si un maestro enseña a los estudiantes, esos van a aprender y también esos van a enseñar más allá. Entonces es una levadura que hace fermentar a todos aquellos que llevan a cabo los estudios. Entonces, aquí Jesús se refería a las enseñanzas de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos enseñaban la palabra de Dios, que era la ley de los judíos, pero no la llevaban a cabo. Entonces, si ellos los escuchaban, podrían confundirse. Entonces, recordemos que los fariseos decían una cosa y hacían otra. Y también de Herodes, que hacía? Era de los malos, ¿verdad? Su forma de hacer las cosas no era buena, por eso también que tuvieran cuidado de esa levadura de los fariseos y de Herodes. Así que entonces, por eso no porque Jesús sabía quiénes eran sus discípulos. Ellos venían, era un grupo de personas, de gente sencilla, a la cual Jesús los llevaba a reflexionar, ¿verdad? Él les mostraba, les explicaba todo lo que iba pasando y los iba enseñando. Pero él sabía que ellos eran de un corazón sencillo, noble. Entonces no quería, les estaba advirtiendo que no se fueran a confundir con las palabras que aquellos otros fueran a decir, con esa doctrina que estaban llevando a cabo, que no estaba bien, porque muchas cosas ya eran producto del hombre, no era mandato de Dios. Recordemos que los 10 mandamientos que recibió Moisés de Dios fueron 10 mandamientos. ¿Y cuántos mandamientos ya tenían ahora cuando Jesús estaba? Que casi 800. ¿Recuerdan que ya lo hemos compartido? Así que muchas cosas que hacían los fariseos, esa levadura era la que podía confundir a estos discípulos del Señor que estaban con él, porque eran de un corazón noble y bueno. Era gente sencilla, que no tenía mucho estudio, o más bien no tenían estudio, ¿verdad? Entonces, fácilmente, con la labia que tenían los fariseos, podían confundirlos. Y entonces, el trabajo de Jesús, de enseñarles todo lo que ya sabían, estaba corriendo riesgo de que se confundieran sus discípulos. Por eso les dice, tengan cuidado de la levadura. ¿Ah? Pero ellos estaban pensando que les hablaba de los panes. Y Jesús les dijo, Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué estos cuchicheos? ¿Por qué no tienen pan? ¿Ah? Y ahí, ¿qué les dice? ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¡Ja! O sea que los miraba bien tapados, ¿verdad? Entonces el Señor por eso les decía que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos y les hace ver las cosas cuando les recuerda de la multiplicación. ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron 12. O sea, para recordarles
que Jesús, quién era Jesús y qué hacía Jesús. Y que no se tenían que confundir con otras personas que hablaran bonito, pero no llevaban a cabo los milagros que hacía Jesús. O sea que Jesús no tiene comparación. Es único, Señor de señores, y el que multiplica los panes, que con un pan le daba de comer a 1000 personas. Si eran 5 panes, le dio de comer a 5000, un pan para 1000. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Así que entonces, y cuando repartí los 7 panes entre 4000, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron 7. Ah, miren, hay un pan y otro pedacito para 1000, porque casi 2 panes por 1000. O sea que, de todas maneras, era mucha gente para un pan y medio. Entonces, el Señor ahí les demuestra que no pueden confundirse. Y les pone les dice de las multiplicaciones de los panes para que no les quede duda de quién es Jesús, a quién están siguiendo, de quién están aprendiendo, ¿para qué? Para que se prepararan y así de esa forma llevar a cabo la obra que el Señor ya tenía dispuesta para ellos. Así que entonces para nosotros, no nos pasa como a ellos, que teniendo ojos no miramos y, y oídos no escuchamos. Teniendo, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Que no nos vaya a pasar así cuando en la palabra del Señor escuchamos tantas cosas hermosas, que el mundo no nos pierda y nos aparte, porque el mundo, la levadura que tiene es muy buena, que nos puede perder a nosotros. ¿Ok? ¿Por qué es muy buena? Porque tiene mucha variedad de tantas cosas el mundo que nos puede deslumbrar. Y en vez de seguir a Jesús, vamos a seguir para allá, a donde no debemos ir. Porque hay tantas cosas que llaman la atención, ¿verdad? Así es que entonces, esa levadura del mundo que no sea la que nos haga crecer a nosotros. Seamos fieles al Señor, tengamos fe en Él, que aunque suframos, el Señor siempre va a estar con nosotros y nos va a dar lo necesario para salir adelante, para seguir caminando con Él. Solamente tenemos que hacer como Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Cuando puso su mirada en el Señor y le dijo, si tú eres Señor, manda que camine sobre las aguas. Y él puso su mirada en Jesús y empezó a caminar. Y mientras tenía la mirada puesta en Jesús, caminó sobre las aguas. Pero cuando quitó la mirada de Jesús, ¿qué miró? El ventarrón y las olas, el viento, y ¡pum!, se hundió. Porque quitó la mirada de Jesús. Entonces nosotros pongamos nuestra fe y confianza en Jesús, no en lo que el mundo nos ofrece, que es la levadura que nos puede perder. Así que mis hermanos, el Señor es grande en amor y en misericordia. Y nos dice, tengamos cuidado de esa levadura que puede ser la enseñanza de X persona, de esos que hablan muy bonito y que traen su Biblia bajo el brazo, que traen una doctrina que no es la que lleva a la salvación. ¿Ok? Porque hacen como los fariseos. Te revuelven lo bueno con lo malo y al acabar no vas a ningún lado. Por eso el Señor que dijo, si no hacen algo más que los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea que no debemos conformarnos con lo que ellos prometen, porque hay mucha gente que se los sigue por las palabras bonitas, pero las palabras bonitas no salvan. ¿Ok?
Tengamos cuidado. Hermanos, que Dios les bendiga, les abra su mente y su corazón y el entendimiento para poder entender lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Lo que lleva a la vida y que lo que no nos lleva a la vida. ¿Ok? Y eso se logra cuando hay una comunicación en oración con el Señor y el Espíritu de Dios es el que nos llena y nos abre nuestra inteligencia para poder descubrir lo que es bueno y lo que es malo, lo que lleva a la vida y lo que lleva a la muerte. Y entonces la palabra del Señor es la que ilumina nuestra mente y nuestro corazón cuando la leemos, cuando la meditamos y cuando tenemos un corazón dispuesto, abierto al Señor para vivir como Dios manda. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día. Hasta la próxima. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y pedimos tu bendición, Señor, para poder estar cada día creciendo en fe, porque tú caminas con nosotros, tú estás con nosotros. Y no permitas que la levadura del mundo nos corrompa. Solamente con tu presencia viva, con tu bendición, Señor, es que podremos vencer cada prueba que llegue a nosotros. Y así pues nos abandonamos en tus manos, recibiendo tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tengan un feliz día lleno de bendiciones.